Primer libro de Crónicas, capítulo 10. Los filisteos pelearon contra Israel, y huyeron delante de ellos los israelitas, y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros, y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: «Saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí». Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses, y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Y oyendo todos los de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho a Saúl, se levantaron todos los hombres valientes, y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos, y los trajeron a Jabes, y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes, y ayunaron 7 días. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Primer libro de Crónicas, capítulo 11. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: «He aquí nosotros somos tu hueso y tu carne». También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel, y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: «Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo». Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David: «No entrarás acá». Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho: «El que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe». Entonces Joab, hijo de Sarbia, subió el primero, y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por esto la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino, con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová.
Y este es el número de los valientes que David tuvo: Jasobeam, hijo de Agmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, ahoita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdamim, estando allí juntos en batalla los filisteos. Y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela, y la defendieron, y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña de David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿Quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos, y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta. Y la tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo: Guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones, que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Y Abisai, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató, y ganó renombre con los 3. Fue el más ilustre de los 30, y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los 3 primeros. Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Capseel, de grandes hechos. Él venció a los 2 leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso, en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor, mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y fue nombrado con los 3 valientes. Y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros. A este puso David en su guardia personal. Y los valientes de los ejércitos: Asael, hermano de Joab, Elhanán, hijo de Dodo, de Belén, Samot, arodita, Eles, pelonita, Ira, hijo de Iques, tecoita, Abiezer, anatotita, Sibecai, usatita, Ilai, ahoita, Maarai, netofatita, Eled, hijo de Baana, netofatita, Itai, hijo de Ribai, de Gabaá de los hijos de Benjamín, Benaía, piratonita, Urai del río Gaás, Abiel, arbatita, Azmabet, barumita, Eliaba, saalbonita, los hijos de Asem, gizonita, Jonatán, hijo de Sage, ararita, Ahiam, hijo de Sacar, ararita, Elifal, hijo de Ur, Efer, mequeratita, Ahías, pelonita, Ezro, carmelita, Naari, hijo de Ezbai, Joel, hermano de Natán, Mizar, hijo de Agrai, Seleg, amonita, Naarai, beerotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira, itrita, Gareb, itrita, Urías, eteo, Zabat, hijo de Alai, Adina, hijo de Siza, rubenita, príncipe de los rubenitas,
y con él 30. Anán, hijo de Maaca, Josafat Miznita, Ucías Astarotita, Sama y Jehiel, hijos de Otam Aroerita, Gediael, hijo de Simri, y Joa su hermano, Ticita, Eliel Maabita, Jerebai y Josabía, hijos de Elnaam, Isma Moabita, Eliel, Obed y Jaasiel Mesobaita. Primer libro de Crónicas, capítulo 12. Estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos, y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. De los hermanos de Saúl, de Benjamín, el principal, Aiezer, después Joás, hijos de Semá, Gabaatita, Jeziel y Pelet, hijos de Admabet, Beraca, Jehú Anatotita, Ismaías Gabaonita, valiente entre los 30, y más que los 30. Jeremías, Jaaziel, Joanán, Jozabad Gederatita, Eluzai, Jerimot, Bealías, Semarías, Sefatías Arufita, Elcana, Isías, Azareel, Joezer y Jasobeam, coreitas, y Joela, Zebadías, hijos de Jeroam, de Gedor. También de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones, y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Ezer el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, Elzabat el noveno, Jeremías el décimo, y Magbanai el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres, y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo: Si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: Por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. También se pasaron a David algunos de Manasés, cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl, pero David no les ayudó, porque los jefes de los filisteos, habido consejo, lo despidieron diciendo: Con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que viniendo él a Siclag, se pasaron a él de los de Manasés, Abnas, Jozabat, Gediaiel, Micael, Jozabat, Eliú y Ziletai, príncipes de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes, y fueron capitanes en el ejército.
porque entonces todos los días venía ayuda a David, hasta hacerse un gran ejército, como ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra, y vinieron a David en Hebrón, para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6,800, listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres, valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4,600. Asimismo Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él 3,700. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los príncipes de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,800, muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón, 50,000, que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, 1,000 capitanes, y con ellos 37,000 con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, 28,600. De Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear, 40,000. Y del otro lado del Jordán, de los rubenitas y gaditas, y de la media tribu de Manasés, 120,000 con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón, para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. También los que les eran vecinos, hasta Isacar y Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Amén.